Divisiones de las Escrituras. Síntesis de los libros de la Biblia. Divisiones de la Biblia. La Biblia tiene dos divisiones. La primera es división general, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Quiere decir pacto o contrato. La segunda división es llamada numérica. Dos grandes religiones se rigen por las enseñanzas de la Biblia, la judía y la cristiana, integrada por católicos, ortodoxos y protestantes de muchas denominaciones. Vemos una línea de tiempo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, desde el principio hasta el final. Y cada uno de los personajes bíblicos que tuvieron gran importancia durante cada periodo, durante cada dispensación, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vemos un orden también cronológico de la Biblia en este caso. Iniciamos con la síntesis bíblica de cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros de la Biblia son llamados el Pentateuco, que son los siguientes libros. Iniciamos con el primer libro de la Biblia, llamado Génesis. Génesis tiene 50 capítulos, 1533 versículos. Su autor, Moisés. Fecha 1400 a.C. Génesis tiene un versículo clave y lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Le sigue el segundo libro llamado Éxodo. Éxodo tiene 40 capítulos, 1213 versículos. Su autor, Moisés, y fecha 1400 a.C. Versículo clave del libro de Éxodo lo vemos en Éxodo capítulo 2, versículo 24 y versículo 25. Le sigue el libro de Levítico, en la cual tenemos 27 capítulos, 859 versículos. Su autor Moisés, su fecha 1400 a.C. Versículo clave del libro de Moisés, Levíticos capítulo 19, versículo 18. Seguimos con Números. Números tiene 36 capítulos, 1288 versículos. Su autor Moisés. La fecha en 1450 a.C. y 1410 a.C. Versículo clave del libro de Números. Números capítulo 6, versículo 24 y versículo 26. Y con este libro finalizamos los libros llamados Pentateuco, con Deuteronomio, que tiene 34 capítulos, 959 versículos. Su autor Moisés. Su fecha 1450 y 1410 a.C. Su versículo clave, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al versículo 7. Y así continuamos este estudio del Antiguo Testamento, de la síntesis de cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Finalizamos con los libros Pentateuco. Ahora le siguen los libros históricos, que son los siguientes. Iniciamos con el primer libro histórico, llamado Josué. Josué tiene 24 capítulos, 658 versículos. Su autor, Josué. Su fecha en 1375 a.C. Versículo clave del libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 9. Y le sigue el libro de Jueces. Jueces tiene 21 capítulos, 619 versículos. Su autor, Samuel. Su fecha, 1050 a.C.
Versículo clave de Jueces capítulo 10, versículo 15. Y seguimos con el libro de Ruth. Ruth tiene 4 capítulos, 85 versículos. Su autor, Samuel. Fecha 1100 a.C. Versículo clave del libro de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 16. Le sigue Primera de Samuel, el cual tiene 31 capítulos, 811 versículos. Su autor, profeta Samuel, Natán y Gad. Fecha 1100 a.C. Versículo clave, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Le sigue el libro Segunda de Samuel. Segunda de Samuel tiene 24 capítulos, 695 versículos. Su autor, profetas Natán y Gad. Fecha 1010 a.C., 970 a.C. Versículo clave, Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 6. Primera de Reyes. Primera de Reyes tiene 22 capítulos, 817 versículos. Su autor, Jeremías. Fecha 1970 a.C., 850 a.C. Continuamos con Segunda de Reyes. Segunda de Reyes tiene 25 capítulos, 719 versículos. Su autor, el profeta Jeremías. Fecha 800 a.C. Versículo clave, Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 19. Continuamos con Primera de Crónicas. Primera de Crónicas tiene 29 capítulos, 942 versículos. Su autor, Esdras. Fecha 1010 a.C., 970 a.C. Versículo clave, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Seguimos con Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas tiene 36 capítulos, 822 versículos. Su autor, Esdras. Fecha 970 a.C., 500 a.C. Versículo clave, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 23. Le sigue Esdras. Esdras tiene 10 capítulos, 280 versículos. Su autor, Esdras. Fecha 530 a.C., 400 a.C. Versículo clave, Esdras capítulo 3, versículo 11. Y así continuamos con esta síntesis bíblica y le damos inicio en la parte de los libros poéticos o sapiensales, que son los siguientes libros. Iniciamos con el primer libro poético, el libro de Job. Job tiene 42 capítulos, 1070 versículos. Posibles autores, Moisés, Salomón. Fecha 2000 a.C. Versículo clave, Job capítulo 1, versículo 21. Continuamos con Salmos. Salmos tiene 150 capítulos, 2461 versículos. Su autor, son varios autores. Fecha 1400 a.C. y 500 a.C. Continuamos con el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos, 915 versículos. Su autor, Salomón. Fecha 970 a.C. y 930 a.C. Versículo clave, Proverbios capítulo 8, versículo 13, versículo 14. Le sigue Eclesiastés. Eclesiastés tiene 12 capítulos, 222 versículos. Su autor, Salomón. Fecha 900 a.C. Versículo clave de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Finalizamos con el estudio de los libros poéticos, con el libro de Cantar de los Cantares.
tiene 8 capítulos, 117 versículos. Su autor Salomón. Fecha 970 a.C., 930 a.C. Versículo clave, Cantares capítulo 8, versículo 6 y versículo 7. Seguimos con este estudio bíblico, en la cual estaremos estudiando la síntesis de los libros de los profetas mayores, que son los siguientes libros. Iniciamos con el primer libro de los profetas mayores, con Isaías. Isaías tiene 66 capítulos, 1292 versículos. Su autor Isaías, fecha 740 a.C., 700 a.C. Versículo clave de Isaías, Isaías capítulo 6, versículo 8. Le sigue Jeremías. Jeremías tiene 52 capítulos, 1364 versículos. Su autor Jeremías, fecha 586 a.C. Versículo clave de Jeremías, Jeremías capítulo 1, versículo 5. Seguimos con el libro de Lamentaciones. Lamentaciones tiene 5 capítulos, 154 versículos. Su autor Jeremías, fecha 586 a.C. Versículo clave de Lamentaciones, Lamentaciones capítulo 2, versículo 17. Le sigue el libro de Ezequiel. Ezequiel tiene 48 capítulos, 1273 versículos. Su autor Ezequiel, fecha 590 a.C., 570 a.C. Versículo clave de Ezequiel, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Y finalizamos este estudio de los profetas mayores con el libro de Daniel. Daniel tiene 12 capítulos, 357 versículos. Su autor Daniel, fecha 605 a.C., 538 a.C. Versículo clave de Daniel, Daniel capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Iniciamos con los profetas menores. Seguimos este estudio bíblico con los profetas menores y la síntesis de cada uno de estos libros, que son los siguientes. Primer libro de los profetas menores, libro de Oseas. Oseas tiene 14 capítulos, 197 versículos. Su autor Oseas, fecha 748 a.C. Versículo clave, Oseas capítulo 6, versículo 6. El libro de Joel. Joel tiene 3 capítulos, 73 versículos. Autor Joel, fecha 586 a.C. Versículo clave de Joel, Joel capítulo 2, versículo 28. Seguimos con el libro de Amós. Amós tiene 9 capítulos, 146 versículos. Autor Amós, fecha 760 a.C. Versículo clave, Amós capítulo 3, versículo 7. Abdías tiene un capítulo, versículos 21. Autor Abdías, fecha 586 a.C. Versículo clave de Abdías, versículo 15. Continuamos con el libro de Jonás. Jonás tiene 4 capítulos, 48 versículos. Autor Jonás, fecha 760 a.C. Versículo clave de Jonás, Jonás capítulo 2, versículo 2. Le sigue Miqueas. Miqueas tiene 7 capítulos, 105 versículos. Autor Miqueas, fecha 700 a.C. Versículo clave de Miqueas, Miqueas capítulo 7, versículo 18 y versículo 19. Y continuamos con el libro de Nahum. Nahum tiene 3 capítulos, 47 versículos. Autor Nahum, fecha 660 a.C. Versículo clave de Nahum, Nahum capítulo 1, versículo 7. Y le sigue Habacuc. Habacuc tiene 3 capítulos, 56 versículos. Autor Habacuc,
fecha 600 a.C. Continuamos con el libro de Sofonías. Sofonías tiene 3 capítulos, 53 versículos. Autor Sofonías. Fecha 640 a.C., 620 a.C. Versículo clave de Sofonías. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Le sigue Ageo. Ageo tiene 2 capítulos, 38 versículos. Autor Ageo. Fecha 520 a.C. Versículo clave de Ageo. Ageo capítulo 2, versículo 9. Y con estos 2 libros finalizamos el estudio bíblico de la síntesis bíblica de cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Libro de Zacarías. Zacarías tiene 14 capítulos, 211 versículos. Autor Zacarías. Fecha 520, 475 a.C. Versículo clave de Zacarías. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Y finalizamos con Malaquías. Malaquías tiene 4 capítulos, 55 versículos. Autor Malaquías. Fecha 450 a.C. Versículo clave de Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Gracias por llegar al final de este video. Sé que ha sido un video de gran edificación. Un estudio donde has aprendido el secreto de la palabra del Señor. Recuerda que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. Que el apóstol Pablo en ese momento le está enseñando a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, que predicara la palabra no solamente a los gentiles, no solamente a la iglesia, sino que también la enseñara tal como está escrita, como Dios la ha estipulado. Así Dios también te quiere capacitar, te quiere llevar a ese conocimiento de las Escrituras para que tú la prediques tal como está escrita. Sé que este estudio bíblico ha sido de gran bendición para tu vida. No te pierdas el próximo video donde estaremos enseñando sobre el Nuevo Testamento, la síntesis de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, en la cual Dios también va a edificar a tu vida como este video que lo ha hecho. Recuerda seguirnos por cada una de nuestras redes sociales, por YouTube, por Instagram y por Facebook. Recuerda, somos Asociación Ministerial Los Negocios de mi Padre. Que Dios te bendiga, que la paz de Cristo esté contigo.